predicación de esta tarde, no solamente de oído oiréis. El apóstol Pablo, después de haber recorrido una jornada, más de 2 años preso, después de que él llevó las ofrendas a Jerusalén, y después de haber pasado por diferentes gobernantes, Félix, Festo, Agripa, y después de haber sido puesto junto con Lucas en la embarcación, él llega a Roma. Y cuando él llega a Roma, muchos de los cristianos que estaban en ese momento, a algunos les impactó la noticia de que Pablo estuviera ahí. Y dice el versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Según el contexto, después de que llega Pablo a Roma, el centurión que iba a su cargo le da cierta comodidad, le pone un soldado a su custodia y está en una casa cumpliendo, por decirlo así, con prisión domiciliaria. Pero cuando la gente se entera de que Pablo está ahí, dice que mucha gente llegó a ese lugar, en la casa en la cual se encontraba, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Y vemos a un Pablo que por encima de la tribulación que vivió en alta mar, punto de un naufragio, por encima del cansancio de estar constantemente lidiando con soldados, él nunca dejó de predicar de Jesús. Y esto nos enseña algo a nosotros. Puede ser muy grande tu prueba, pero siempre debe de haber un lugar para predicar de Jesús a aquellos que no les conocen. Dice que les predicaba y les testificaba el reino de Dios. Ahora me impacta el tiempo, dice el versículo 23, desde la mañana hasta la tarde. Y usted vemos aquí en este lugar que la gente con 2 horas de servicio y está cansada y se está durmiendo. Y encontramos que Pablo dice que persuadía desde la mañana hasta la tarde. ¿Y qué nos habla, hermanos? La pregunta es, ¿qué tenía la gente del primer siglo que no tenemos hoy? ¿Por qué la gente de hoy vive tan ocupada en las cosas materiales de este mundo y con las cosas de Dios se pone siempre un obstáculo? Dice que Pablo lo hacía desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y vemos a un apóstol Pablo, el cual enfatizaba constantemente el mensaje de Jesús, abordando el tema del Antiguo Testamento, el Pentateuco y todo lo que tenía que ver con los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros, ¿qué dice, hermanos? No creían. Y es ahí donde vamos a centrar esta introducción. No concluimos hoy este capítulo 28, sino lo que vamos a ver es ese tema importante, porque luego posteriormente Pablo, o mejor dicho Lucas, que es el que escribe este libro de los Hechos, del versículo 26 al versículo 27 hace referencia a Isaías 9, versículo 9 y 10. Ahora, no solamente Lucas lo hace, sino que el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 13, aborda este pasaje, abordando un tema importante dentro de aquellos que un día escucharon de Jesús. Y deje su apartado y vamos a ir a Mateo, capítulo 13, versículo 10, donde encontramos un tema importante en el ministerio de Jesús, donde Jesús se acercó hacia sus discípulos para hablarles acerca de las parábolas. Y es ahí, en el versículo 15 de Mateo 13, en el cual Jesús menciona al profeta Isaías, como lo encontramos en el libro de los Hechos. Dice, vamos a leer desde el 10 para no perder el sentido. Dice Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo que Jesús hace referencia aquí es que una parábola tiene 2 facetas o tiene 2 perspectivas, 2 caras. Una parábola, regularmente Jesús, las parábolas que él empleó eran de cosas cotidianas, comunes,
para llevarlas a una enseñanza espiritual. Es una parábola. Tomar aquello conocido, aquello práctico, para llevarlo a una enseñanza espiritual. Entonces, una parábola tiene dos propósitos. Uno es que logremos entender el mensaje de Dios a través de aquello que conocemos, que es palpable. Esa es una primera parte de la parábola, que lo sencillo y cotidiano se logre entender. Y por otro lado, que si tú no entiendes la parábola, entonces vas a encontrarte una pared frente a ti que nunca podrás entender las cosas de Dios. No sé si usted ha logrado ver a lo largo de la vida cristiana por qué hay gente que escucha tanta palabra de Dios y no cambia. ¿Se ha preguntado por qué pasa eso? ¿Por qué, pastor, yo veo que mi esposo, mis hijos, el vecino, el hermano, tantos años en las cosas de Dios y simplemente su vida no hay cambio? ¿Se ha preguntado por qué pasa eso? ¿Y por qué hay gente que tiene muy poco tiempo y lo vemos participando en las cosas de Dios? Y es porque, vamos a ver esta tarde, ¿por qué sucede eso? Encontramos entonces que Jesús en Mateo 17 hace referencia de las parábolas. Ya le dije que una definición de una parábola es tomar lo cotidiano, aquello que es conocido, para llevarlo a una enseñanza espiritual. También una parábola nos habla de que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos algo acerca del reino de Dios. Por eso es que en Hechos 28, 26 dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Cómo es posible que la gente llega a ese lugar de escuchar y no entender, si es tan sencillo las cosas de Dios? Vamos a ir a Zacarías capítulo 12, versículo 10. En el Antiguo Testamento se logra ver este misterio. Y es muy importante lo que Dios quiere enseñarnos esta tarde a nosotros acerca de no solamente oír, sino entender las cosas de Dios. Zacarías 12, 10 y 11, usted me alcanza. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y nos encontramos, hermanos, con un pasaje en el cual nos habla de la conversión de Israel a lo largo de cómo se establece el reino de Jesús. Esta palabra que encontramos aquí, hermanos, es una palabra muy importante. Cada parábola aquí hace referencia en el momento en el cual Jesús sería llevado y crucificado, cómo la gente se afligiría. Pero el punto es de que no lograron entender. Porque cada mensaje de Jesús, cada parábola, escuche esto, tiene 3 puntos importantes. Número 1, un plan, un propósito y una promesa. Cada mensaje de Jesús tiene un plan, tiene un propósito y tiene una promesa. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos esta tarde a nosotros. Él tiene un plan perfecto para nosotros y Él quiere que aprendamos y que caminamos con Él. Vamos a regresar a Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La palabra misterio que encontramos ahí, musterión en el griego, hace referencia al oculto, a lo secreto, aquello que es de Dios solamente, y Dios se lo revela al mismo hombre. Dice el versículo 11: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora pregunta, ¿por qué a ellos, a quienes ellos se está refiriendo? Hace referencia a aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. A ellos no lograrían entender el mensaje de Jesús. Porque no solamente tiene que ver con entender, sino con vivir las cosas de Dios.
con aprender el mensaje que hay en cada palabra del Señor. Vamos a ir al versículo 12, dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que no tiene le será quitado. Versículo 13 de Mateo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Las parábolas de Jesús tienen un propósito: enseñar el mensaje de un Dios creador, pero también tiene un juicio detrás de cada parábola. Los que rechazan el mensaje de Dios se enfrentarán con un juicio. Y a partir del versículo 14, son los textos que encontramos en Mateo 28, que es lo que habla el profeta Isaías en Isaías 6, 9, y versículo 10. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Cuando Isaías escribió, era un momento profundo de juicio sobre Israel. Él tendría que pronunciarles un mensaje a una nación la cual estaba caminando detrás de la idolatría. Porque Isaías, Dios lo levantó en un momento en el cual Israel no quería saber de Dios. Cuando Isaías comienza a predicar este mensaje, vemos a una nación de Israel que estaba empecinada en el libertinaje, en la inmoralidad, la idolatría, detrás de la religión. Y es así como se cumple la palabra. Cuando una sociedad va detrás de las cosas inmorales, no logra entender el mensaje de Dios. Isaías nos comienza a hablar de ese momento en el cual la nación de Israel vivía y experimentaba una profunda lejanía de Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 9, para ver este pasaje en el momento en el cual lo está escribiendo el profeta Isaías. Isaías 6, 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y estas palabras que estamos leyendo, lo que suena y nos habla es de juicio a un pueblo que está viviendo en incredulidad a las cosas de Dios. Tal pareciera que el mensaje de hoy fuera algo como que no tiene sentido. Pero mire, hermano, tarde que temprano, lo que hoy vemos y que Dios nos está hablando es para advertirnos y alertarnos que el hombre no quiere saber de Dios. Yo le decía hace un instante a usted, me da mucho gusto verlo aquí, porque ha considerado este tiempo como el mejor del día. Usted se pudo haber quedado viendo la televisión o hacer otras cosas, pero venimos a este lugar porque entendemos que Dios quiere comunicarnos algo importante, algo que debe de ser vital para nuestra vida, y es entender que no podemos cerrar nuestros oídos a las cosas de Dios. Hoy más que nunca el hombre es llamado a escuchar de Dios, a buscar de Dios, porque solamente Él podrá ayudarnos para poder caminar una vida de integridad en esta tierra. Vamos a ir a Isaías adelante, 64, versículo 1. Y encontramos entonces que el mensaje de que las personas escucharían y no entenderían, verían y no logran ellos comprender las cosas de Dios, tiene que ver con un corazón que no logra entender la magnitud de las cosas que está viviendo en ese momento. Dice Isaías 64:1, oh, si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia, si escurriesen los montes,
como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y lo que está describiendo Isaías es a una sociedad del tiempo de ellos que vivía lejos de Dios, que Isaías pedía en su oración que Dios descendiera. Hoy nos sucede a nosotros en el siglo XXI. La gente no quiere saber de Dios, no le interesa saber de Dios, pero a esta gente de este tiempo es necesario que se le predique el mensaje de Cristo, oigan o dejen de oír, quieran o no quieran. Somos llamados a predicarles las palabras de nuestro Dios. Ahora vamos a regresar a Mateo 13, versículo 14, y entender por qué el mensaje de Isaías se le recuerda en Hechos 28 y en Mateo 13. Dice Mateo 13, 14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perceberéis, porque el corazón de este pueblo sea, ¿qué, hermanos? Ese verbo engrosado, hermanos, hace referencia al corazón. En términos de medicina, hay una vena que bombea sangre para que el corazón comience a recibir esa sangre y comience a trabajar. Cuando una persona va y come excesos de grasas, comienza a obstruirse esa arteria y la sangre no llega como debe de llegar al corazón para que siga trabajando. Y si esa vena o esa arteria se llena más de sangre, de grasa, llega el momento que el corazón ya no funciona y deja y muere la persona. El verbo que encontramos ahí, engrosar, hermanos, tiene que ver con ese momento en el cual las personas dejan de percibir el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el corazón o por qué el pueblo llega a ese momento? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso sucede, hermanos, cuando las personas que escuchan el mensaje de Dios, Dios les habla a sus vidas y ellos deciden en su corazón no obedecer. Ese corazón comienza a engrosarse, a hacerse duro. Y cada vez que Dios te habla en un área de tu vida y tú decides, sí es cierto lo que estoy escuchando, pero sales de este lugar y no lo haces, tu corazón comienza a hacerse insensible. Y cada vez que tú lo haces, más insensible. Hasta que llegará el momento que te sentarás en la silla, escucharás de Dios y simplemente dirás, es que no entendí nada. Por eso el texto dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿cómo, hermanos? Pesadamente. Usted los ve en las reuniones, no logran entender, no sé por qué estoy aquí. Y eso es resultado de que Dios te ha venido hablando en tu vida y no hay cambio en tu corazón. Sigue siendo el mismo o cada vez peor. Y lo que Dios esta tarde quiere es despertar nuestras conciencias. Tú no puedes seguir viviendo solamente diciendo es un buen mensaje. No, tenemos que poner por práctica la palabra de Dios. Y esto fue lo que le pasó en Hechos, capítulo 28, al apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 28. Y vamos a ir al versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso. Y veamos a un apóstol Pablo que después del naufragio reúne a los principales religiosos en Roma, cristianos judíos, y les dice, por ninguna razón que yo he encontrado estoy preso.
Desde Jerusalén me han traído acá. Versículo dice el 18, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa, que dice, hermanos, de muerte. Y encontramos a un Pablo que dice, no encontraron nada en mi vida para que me trajeran aquí. A un hombre con una conciencia limpia. Y él está explicándole a estas personas, a los cristianos, que Jerusalén lo habían entregado. Versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Y cuál es la esperanza de Israel? La promesa de un Mesías que vendría a dar vida y vida eterna a Israel. Por esa causa estaba ahí Jesús. Entonces ellos dijeron en el 21, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni han venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Y de qué está hablando ahí, hermanos? De que nadie podía probarle a Pablo que había blasfemado contra Dios. Encontramos a un hombre de Dios que no pudieron comprobarle alguna cosa en contra de él. No había. Dice el 22, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Y vemos entonces a un grupo de judíos, a un grupo de conocedores de las cosas de Dios, que tenían la intención de escuchar de Dios. Y esto nos habla de las personas que hoy desean escuchar de Dios, pero cuando llega el mensaje no lo entienden. Está tan cerca de ellos el mensaje y no logran entenderlo. Vemos a un grupo de personas los cuales tenían deseo de escuchar a Pablo. Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta, y hablando del cristianismo, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y vemos entonces de que había un interés en ese momento de escuchar las cosas de Dios. Y luego llegamos al pasaje que leímos al inicio. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas, y algunos asentían lo que se decía, pero otros, ¿qué dice? No creían. Y encontramos a dos grupos de personas. Unos que deseaban escuchar y otros que escuchaban y no creían. Hoy sucede exactamente lo mismo. Hay gente que escucha y no cree. Hay gente que piensa que las cosas de Dios solamente son mensajes sin sentido. Pero yo estoy convencido como siervo de Dios que lo que Dios constantemente nos está hablando es para alertarnos, para que nos acerquemos de Él. Yo no sé si cuando tú vienes a las cosas de Dios logras entender el mensaje de Dios. Él quiere despertar nuestras conciencias y que no lleguemos a este punto acerca de que no creían en las cosas de Dios. Estos romanos cristianos tendrían la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación a través del apóstol Pablo. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. No les gustó a los judíos que escucharan que el mensaje de salvación también se extendía para aquellos gentiles, los cuales no eran parte del pueblo de Israel. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Imagínense 2 años desde que fue entregado en Roma y 2 años más en la casa. Y vemos a un Pablo que al final de sus días, dice el versículo 30, y recibía a todos los que a él venían. A veces cuando tenemos problemas no queremos saber de nadie. Tenemos una dificultad y no queremos ver ni siquiera al hermano, mucho menos al pastor. Y encontramos a un Pablo que sin importar su problema, siempre había un tiempo para predicar de las cosas de Dios. Y ve cómo concluye el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
¿Ve usted a un Pablo que nunca se quejó? ¿Tenía razón para quejarse? Sí. Pero ¿sabe qué? Nunca fue ese momento. Él aprovechó cada momento y cada minuto para hablarle a la gente de Cristo. Y esto es lo que Dios quiere dejarnos esta tarde a nosotros, hermanos. Por muy grande que sea tu problema, no dejes de predicar a Cristo. ¿Tienes dificultad? Sigue hablándoles de Jesús, porque Él será el que hará la obra en aquellos que escucharán.